Pedir disculpas a los oyentes porque acabo de conectarme por videoconferencia con Eduardo Barredo. Hace mucho, además, que no nos vemos presencialmente y lo lamento mucho porque siempre que nos vemos tengo muy buen recuerdo de nuestras conversaciones, pero bueno, desgraciadamente estamos en esta nueva normalidad. Y a ver, me habría encantado que hubieras estado hoy aquí con nosotros en Santander, que además es en un ambiente y en un lugar que creo que es muy estimulante para lo que es toda discusión académica y estadística en este caso, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me alegra mucho verte y bueno, dejarme simplemente a los alumnos contaros que Eduardo Barredo Capelot pues es director de Eurostat de metodología, difusión y cooperación dentro del sistema estadístico europeo. Es, por tanto, yo creo, la persona mejor situada para contarnos cuál ha sido la respuesta del sistema estadístico europeo a la COVID, a la crisis que ha planteado la pandemia del COVID-19. Como ya os he explicado antes en la anterior charla, el Instituto Nacional de Estadística es un partner dentro de lo que es el sistema estadístico europeo que el Reglamento Europeo de Estadística confiere, o donde el Reglamento Europeo de Estadística Europeo confiere a Eurostat la coordinación de ese sistema estadístico. Somos un partner, intentamos ser leales, colaboradores e intentamos aportar todo aquello que desde el INE podemos hacer y esperamos hacerlo esperamos que el nivel de satisfacción que tenéis por parte de Eurostat sea, no digo máximo, pero al menos el razonable, ¿no? Eduardo nos va a contar cuál ha sido la reacción y la respuesta como sistema europeo a todos estos problemas que os he planteado previamente y que hemos tenido que ir, digamos, navegando, ¿no? en lo que han sido estos meses de confinamiento. Simplemente decirte que agradezco tu presencia aquí, Eduardo, y poco más, que te dejo, no sé cómo decirlo en este caso, el atril o... Bueno, no lo sé, simplemente te paso la palabra y encantado de tenerte aquí entre nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. No sé si me podéis oír bien. Yo me veo pequeñito allí en una pantalla, espero que me podáis oír bien. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como al INE la invitación a participar en este curso, que es muy interesante y muy relevante. Os puedo asegurar que me gustaría más estar en Santander que estar aquí en casa donde estamos metidos ahora en la comisión. Digamos, el confinamiento sigue en una gran medida, o sea que me estoy dirigiendo a vosotros desde casa. Y es en particular un honor y un placer ayudar a los colegas del Instituto Nacional de Estadística en este curso. El Instituto Nacional de Estadística es probablemente una de las instituciones más punteras en el ámbito de la estadística. Está repleta de excelentes profesionales. Juan, el presidente, ha hecho una presentación absolutamente brillante de cuáles son las iniciativas que se han tomado para hacer frente a estos tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, simplemente agradecer a los colegas del INE, por extensión, por supuesto, a todos los colegas de los institutos de estadística de la Unión Europea por el trabajo duro en circunstancias que no son fáciles. Básicamente, lo que voy a hacer es hablar un poquito de Eurostat, pero muy corto. Muchos de vosotros ya sabéis lo que es Eurostat. Luego voy a seguir un poquito y os puedo asegurar que no lo he coordinado con Juan, con el presidente, pero voy a utilizar un poco el sistema que él ha seguido de manera cronológica, cuáles han sido las discusiones que hemos tenido en el marco del sistema estadístico europeo.
Y al final me gustaría comentaros un poco de cuál es la información que estamos suministrando en Eurostat de indicadores relevantes al coronavirus o todo el trabajo metodológico que hemos desarrollado. El presidente comenzó su intervención destacando que la crisis que la que estamos viviendo podía ser también utilizada para oportunidad, ¿no? Como un acelerador de acontecimientos que ya se estaban desarrollando. Llevamos discutiendo durante años los temas a los que Juan se ha referido: digitalización, el uso de nuevas fuentes de datos, la creación de ecosistemas de datos, el tema de estadísticas experimentales. Así que probablemente esta crisis puede servir de acicate para desarrollar estos desarrollos. Por lo tanto, muy brevemente sobre Eurostat. Como sabéis, estamos en Luxemburgo, somos un servicio de la Comisión Europea, somos uno de los pocos servicios que estamos aquí en este país. La mayoría de los servicios están en Bruselas y nuestra principal tarea es suministrar datos a los servicios de la Comisión, al público en general, sobre estadísticas europeas. La secretaria de Estado, que ha hecho una presentación excelente, se refirió al trade-off, digamos, que hay entre la puntualidad o la frecuencia de los datos y la calidad. Por supuesto, desde el punto de vista europeo, tenemos una dimensión extra, que es la comparabilidad y la armonización de las estadísticas europeas, y es en eso en lo que pasamos la mayor parte del tiempo. Digamos que Eurostat es un poquito la punta del iceberg del sistema estadístico europeo. Trabajamos todos los institutos de estadística en un partenariado y nosotros lo que hacemos es discutir todos juntos la metodología y producir los agregados europeos, información armonizada y consistente y coherente. A partir de mediados de marzo era evidente que estábamos en una situación de crisis, digamos. Había medidas de confinamiento en la mayoría de los países de la Unión Europea. En España comenzó a partir del 14 de marzo. Fue lo mismo en la mayoría de los países de la Unión y ya fue claro que teníamos que hacer algo. Desde el punto de vista de Eurostat, lo primero que hicimos es pensar un poco en la mejor manera de organizar la discusión a nivel europeo, y lo que hicimos es seguir, digamos, una perspectiva de arriba abajo, lo que se llama top-down. Lo que hicimos es inmediatamente contactar a los presidentes o directores generales de las oficinas estadísticas para ver cómo íbamos a lanzar la discusión, cómo íbamos a desarrollar todo el estudio desde el punto de vista metodológico, pero había decisiones estratégicas que había que tomar y, por supuesto, ahí los presidentes o los directores generales son los que tienen que intervenir. Ya el 15, a mediados de marzo, nos dirigimos a los presidentes y a los directores generales porque ya era evidente que el COVID y el confinamiento estaban creando dificultades importantes en los institutos de estadística para la colecta de la información. Y estaba claro también que en las semanas y en los meses siguientes íbamos a tener que hacer frente a retos muy importantes para la producción de estadísticas. La imposición de un estado de emergencia o el cierre en muchos países de empresas, de establecimientos hoteleros, etcétera. Juan lo ha descrito muy bien. Iba a crear problemas no solo en España, sino en el conjunto de países de la Unión Europea. Por supuesto, en Eurostat también teníamos dificultades. También nosotros estuvimos confinados y estuvimos en un régimen de teletrabajo. Por supuesto, tenemos que seguir las instrucciones de la Comisión,
y además tenemos que seguir las instrucciones de nuestros países de acogida y Luxemburgo, y estuvimos en un periodo de teletrabajo en el que mayoritariamente seguimos. Solamente gente que tiene tareas, digamos, críticas en términos de procesamiento de datos o recepción de datos, producción de notas de prensa, estaban autorizados a ir a la oficina y estábamos en las mismas condiciones. En Eurostat teníamos ya una cierta experiencia en teletrabajo, en el sentido de que, como os he dicho, Eurostat está basado en Luxemburgo. En Luxemburgo, más de la mitad de la gente que trabaja en Luxemburgo no vive en Luxemburgo, no reside en Luxemburgo, lo hace en Francia, en Bélgica o en Alemania, o sea que teníamos cierta experiencia en teletrabajo, pero por supuesto no teníamos experiencia que todo el personal estuviera en teletrabajo. Tuvimos problemas informáticos, tuvimos problemas de todo tipo, pero bueno, lo hemos solucionado progresivamente y la situación está absolutamente de una manera perfecta ahora. Lo que hicimos al principio es, en una situación de crisis, hicimos un análisis de cuáles eran las obligaciones legales, porque la mayoría de las estadísticas que nosotros producimos están cubiertas, tienen base jurídica, y entonces hicimos un análisis de cuál era la información que los países tenían que enviar, also también cuál era la información que teníamos que difundir en términos de comunicados de prensa, y establecimos una lista de estadísticas que tenían que ser priorizadas. Y se ha referido Juan a ese tipo de estadísticas que son básicamente las estadísticas coyunturales, son los índices de precio al consumo, son el índice de producción industrial, el índice de servicios y todo este tipo de estadísticas. También tuvimos que tomar una serie de medidas desde el punto de vista puramente administrativo. En Eurostat, por ejemplo, en la Comisión nosotros damos financiación también a los países para el desarrollo de las operaciones estadísticas y, por supuesto, tuvimos que prolongar los plazos de envío de solicitudes, todo este tipo de temas administrativos que tuvimos que lidiar, y luego todas las misiones y reuniones que tenemos con los países. Las salas de Eurostat están constantemente llenas de gente discutiendo sobre temas metodológicos y, por supuesto, no pudimos tener ninguna reunión presencial a partir de marzo y continuamos así. Entonces enviamos a los países algo así como el 20 de marzo la lista de estadísticas que tenían que ser priorizadas porque eran las estadísticas que eran más demandadas, digamos, por los servicios de la Comisión, o eran aquellas en las que nos habíamos comprometido, porque tenemos un calendario de publicaciones que tenemos que respetar, y luego están las bases jurídicas. Entonces, la lista pues incluía, como os digo, los indicadores económicos principales, indicadores de la encuesta de fuerza de trabajo, estadísticas sobre población, sobre migración, sobre energía, sobre transporte, y ese fue el marco que definimos. Entonces, lo que hicimos desde ese momento es poner a los técnicos a trabajar en grupos de trabajo. Hubieron numerosas reuniones virtuales para definir estos procesos de la forma la más comparable posible. En la mayoría de los países, no solo en España, hubo cambios importantes en el modo de colecta de la información. Hubo suspensión de encuestas en varios países, y todos estos cambios abrieron problemas metodológicos y de comparabilidad entre los países, y entonces, ya os digo, se hicieron numerosas reuniones para desarrollar la metodología de una manera comparable. Por supuesto, si estamos priorizando algunas áreas de estadística, tenemos que pensar que a lo mejor otras estadísticas, siendo importantes,
tienen que tener una segunda prioridad. Y entonces lo que hicimos es, por ejemplo, encuestas piloto o estadísticas de este estilo en algunas áreas, que era interesante, pero no era la prioridad. Lo que hicimos es posponerlas. Entonces, básicamente, lo que hicimos es comenzar la discusión metodológica. Enviamos una encuesta a todos los países para ver cuáles eran los problemas para colectar la información en esas áreas priorizadas, y entonces tuvimos una reunión de presidentes o de directores generales para ver cómo nos podíamos continuar con el trabajo sobre la base del input que habíamos recibido de los grupos técnicos, de los directores de la rama de estadísticas sociales, de estadística de empresa, de estadísticas macroeconómicas, etcétera. Entonces, lo que los directores generales decidieron es seguir dos líneas, digamos, de actuación. En primer lugar, es profundizar en las metodologías para la producción de estas estadísticas priorizadas, y a partir de ahí desarrollamos numerosas notas metodológicas que están incluidas en nuestra página web, para ver, por ejemplo, cómo compilar, cómo colectar información armonizada y coherente en índices de precios, cuál es la volatilidad que tienen que tener las ponderaciones, en detalles técnicos. Porque de lo que se trataba era, por supuesto, que fueran de la máxima calidad posible, pero también que fueran comparables entre los países. Como sabéis, los usuarios están interesados, por supuesto, a nivel nacional, pero también están interesados en comparación con otros países, como lo está haciendo España, comparado con Francia o con Alemania o con Italia. Y de ahí la necesidad de tener una metodología común. Juan ha hecho un análisis muy detallado de cuáles eran las principales preocupaciones de los institutos de estadística. Ha descrito muy bien el caso, por ejemplo, en las encuestas de empresas. El caso es que había empresas que estaban o confinadas o estaban cerradas, no tenían staff para responder a las encuestas, o dificultades en colectar los datos de las familias en una situación de confinamiento, o la colecta de indicadores de precios, las encuestas de precios en una situación que no era la situación que había en el pasado. Por supuesto, las oficinas de estadística tuvieron que hacer más imputaciones sobre la base, digamos, del pasado, aunque no era exactamente igual que el presente, lo cual creaba también problemas metodológicos. Por otro lado, había también el problema no solamente de las encuestas, sino de los datos administrativos, que en muchos casos llegaban con retraso, a veces no llegaban. Las medidas que se tomaron, por ejemplo, en algunos países fue aliviar la carga, por ejemplo, de los declarantes durante el periodo de confinamiento en algunos países. Digamos que los problemas eran similares. Juan ha descrito muy bien el movimiento que hubo, por ejemplo, en la EPA de las encuestas sociales, el movimiento que hubo de encuestas presenciales a encuestas basadas en sistemas CAUI, por ejemplo, por Internet, o en sistemas telefónicos, y eso, por supuesto, había afectado los indicadores. En todos los países había habido este movimiento y este cambio de métodos del sistema de colecta de la información, que había introducido algunos desajustes. No se tenía acceso a las mismas fuentes de información que había anteriormente. A partir de ahí, entonces, como os digo, lo que se decidió a nivel de presidente o director general es básicamente y en primer lugar asegurar la comparabilidad y la robustez, si podemos utilizar ese término, de las estadísticas que habíamos priorizado bajo el COVID-19.
Y en segundo lugar, y Juan lo ha descrito muy bien y diré unas palabras al respecto, el tema de comunicación y de difusión de los datos. Una perspectiva que adoptamos también es que en una situación de crisis, y la Secretaria de Estado ha tenido la oportunidad de venir a este punto, la rapidez de los datos es fundamental. Entonces, dimos prioridad a la difusión, a la diseminación de datos relativamente rápidamente. No voy a decir en detrimento de la calidad, porque no es así, no es correcto, pero era importante difundir datos. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias, como Juan ha descrito también el presidente, en términos de difusión. Lo que hicimos, repito, es preparar notas metodológicas que tenéis en el web de Eurostat sobre ajuste estacional, por ejemplo, bajo el COVID, y cómo colectar índices de precios, estadísticas de energía, cuentas nacionales, etcétera, de una manera comparada, y pusimos prioridad en ese desarrollo metodológico. En términos de comunicación, lo que hicimos también es ver hasta qué punto podíamos discutir e intercambiar experiencias entre todos los países de la Unión Europea, definir, si queréis, algunos principios generales de cómo establecer la comunicación con los usuarios. Es evidente que los cambios en los sistemas de colecta o el uso, por ejemplo, de fuentes alternativas de datos iban a tener un cierto efecto en las estadísticas. Es posible que los datos fueran revisados en el futuro, y esto es algo que había que explicar a los usuarios. La necesidad, por ejemplo, de suministrar metadatos adecuados explicando las razones de los cambios en las series. La necesidad, lo he dicho anteriormente, de revisar los datos probablemente de una manera más sustancial después de la primera publicación, especialmente los indicadores avanzados que tenemos en algunas áreas, y la necesidad de comunicar toda esta información de una manera transparente a los usuarios. Desde el punto de vista de Eurostat, pero es lo mismo, las experiencias que Juan ha descrito para el INE son experiencias que se han repetido en la mayoría de los países de la Unión Europea, es que teníamos que ser conscientes de la situación en la que vivimos. Nuestras notas de prensa, nuestros comunicados de prensa tenían que explicar esta situación, especialmente los indicadores que se referirían a los periodos críticos de la pandemia, a los indicadores mensuales que íbamos a lanzar a finales de abril con información de marzo, o los indicadores trimestrales que se refirieran al primer y al segundo trimestre de este año. Entonces, lo que hicimos es desarrollar en Eurostat un nuevo modelo de comunicados de prensa donde explicamos también cuál es la situación, cuáles son las medidas que se han tomado en los países. La idea era hacer notas de prensa, digamos, más vivas y adaptadas a la realidad. Por otro lado, la información que estábamos difundiendo era información que necesariamente no estaba dentro en algunas áreas de la percepción que pudieran tener algunos usuarios. Por ejemplo, la gente era consciente que los indicadores de PIB o los indicadores de producción o los índices de producción iban a caer significativamente en el primer y en el segundo trimestre del año, pero para otros indicadores teníamos que explicar un poquito mejor cuál era la razón por la que los indicadores no se comportaran de una manera, digamos, lógica. No lo sé, en el área de indicadores de empleo, como Juan ha descrito muy bien, tenemos que seguir las recomendaciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y de la Unión Europea.
es aquella gente que está buscando trabajo activamente durante las últimas 4 semanas y todo esto. Y entonces, bueno, pues teníamos que explicar, por ejemplo, movimientos de empleo, que a lo mejor la gente no es lo que se esperaba en una caída tan significativa de la producción y que al fin y al cabo dependía de las medidas también tomadas a nivel nacional. O, por ejemplo, estadísticas de mortalidad que iban saliendo y no daban los resultados tan negativos que la gente pudiera esperar. Me acuerdo en Luxemburgo, por ejemplo, cuando salieron las estadísticas de mortalidad del primer trimestre, pues daban los datos, decían que el número de muertos había disminuido, el número de defunciones. Por un lado teníamos el coronavirus, no cabe duda, pero por otro lado había menos infartos, había menos accidentes de tráfico y todo esto había que explicarlo a los usuarios. Había que complementar las notas de prensa perdón, que distribuimos normalmente con información suplementaria. Entonces, lo que hemos hecho, es desarrollar las notas de prensa con información complementaria, dando información sobre otro tipo de indicadores que normalmente no damos con los comunicados de prensa, por ejemplo, horas trabajadas, impacto del teletrabajo en las estadísticas que normalmente distribuimos sobre empleo y desempleo. También en Eurostat creamos a principios de abril una sección específicamente dedicada al COVID y allí podréis encontrar, me gustaría enseñarla, lo que no sé si va a funcionar, no tengo el soporte técnico aquí, pero tenemos una sección dedicada inmediatamente cuando entras en el web de Eurostat, que se llama COVID, donde damos información sobre los datos, donde damos información sobre metodología, donde damos los links, digamos, la conexión a las páginas nacionales dedicadas al coronavirus, el INE, INSEE, Destatis, todas las de la Unión Europea. Y entonces allí damos toda la información referida con instrumentos de visualización especiales y es ahí donde hemos puesto toda la información relevante para el coronavirus. Otra actividad que hemos desarrollado en términos de difusión son numerosas. No lo voy a llamar ruedas de prensa porque ha sido virtual, pero con periodistas explicando un poco cuál es la metodología para la producción de datos, los principales resultados. Bueno, los periodistas son un canal de amplificación de la información y hemos tenido encuentros, numerosos encuentros cada vez que teníamos un comunicado de prensa especial para explicar, repito, a los periodistas cuál es la metodología que hemos seguido. Por otro lado, también lo que hicimos es que en la crisis, como es lógico, la demanda de información ha aumentado de manera significativa. No es suficiente lo que estamos haciendo y entonces en esta discusión, digamos, inicial, estamos hablando de abril, empezamos a ver cuáles eran las estadísticas que probablemente serían solicitadas en el futuro, no solamente en una situación de crisis, sino también en una situación de recuperación y de vuelta a una nueva normalidad. A partir de ahí, digamos que esta fue la primera etapa. La primera etapa fue cómo sacar la cabeza del agua, digamos, cómo lidiar con una situación de crisis para poder producir la información que era demandada y que, por otro lado, pues nos habíamos comprometido a suministrar vía los calendarios de transmisión de datos y los calendarios de publicación. Una segunda etapa es ya cuando, digamos,
no está muy diferenciada, pero ya es una situación en la que podemos ver un poquito en el futuro. Entonces, durante los meses de mayo y junio, a nivel sectorial, en los grupos de directores de estadísticas macroeconómicas o de estadísticas sociales o de estadísticas de empresa, vimos cómo podíamos avanzar, digamos, en 3 áreas bastante concretas. En primer lugar, cómo el sistema estadístico europeo podía ser incluso más relevante durante la pandemia, pero también durante el periodo de recuperación. Esperemos, por ejemplo, cómo podíamos tener en cuenta todos los desarrollos en el área de estadísticas experimentales y elevar todas esas iniciativas a nivel europeo. ¿Cómo podíamos ser más relevantes, no solamente con los indicadores que producimos, sino con nuevas fuentes de información? Otro área en el que estamos actualmente dedicando recursos es en qué aspectos del impacto del COVID en la producción estadística, en particular desarrollos metodológicos y de comparabilidad, necesitan desarrollos en las semanas y en los meses que vienen. Y una tercera línea de desarrollo es, como hemos dicho durante la mañana, ha habido cambios importantes en los sistemas de colecta. Hay nuevos desarrollos con el uso de nuevas fuentes, partenariados público-privados con los suministradores de datos o con otras fuentes de información del sistema estadístico nacional. Esta tercera línea es cómo capitalizar todos estos desarrollos recientes para tenerlos en cuenta en el futuro una vez que esta situación haya terminado. Por lo que respecta, hicimos también una encuesta en los países para preparar todas estas reuniones de directores generales. En todos los países, no solamente en España, ha habido un desarrollo y el desarrollo de estadísticas experimentales se ha acelerado. Juan las ha descrito muy bien. En estadísticas experimentales son aquellas estadísticas que tienen la ambición, ¿no?, de devenir un día estadísticas oficiales, utilizan nuevas fuentes de información, utilizan nuevos métodos, utilizan la información nueva, la innovación, y entonces de lo que se trata es de utilizar esta etiqueta de estadísticas experimentales para desarrollar estos nuevos productos. En muchos países de la Unión Europea hay nuevos indicadores avanzados en muchas nuevas áreas. Hay encuestas especiales a las empresas en áreas relativas a la COVID. Hay nuevos desarrollos en instrumentos de visualización de la información o de servicios analíticos de la información publicada. Entonces, estas son iniciativas que se han tenido en todos los países. Hay países como Alemania que están desarrollando incluso indicadores avanzados de PIB y de sentimiento, si lo podemos llamar así, económico. Entonces, ha habido una concentración de estos indicadores avanzados en varias áreas. Juan ha explicado muy bien el desarrollo de indicadores de funciones semanales, pero hay países que están desarrollando también información sobre quiebras a nivel semanal, sobre consumo de energía a nivel semanal, indicadores diarios o trimestrales de estadísticas de transporte o de movilidad. Todas estas experiencias muestran que es posible desarrollar nueva información, nuevos datos en nuevas áreas. Muchas oficinas de estadística han lanzado encuestas dedicadas en empresas para medir el impacto de la pandemia por sectores o por regiones, ¿no?
En muchos países también se han introducido nuevas preguntas en la encuesta de fuerza de trabajo o en la encuesta de condiciones de vida para medir, por ejemplo, temas como perspectiva de empleo, pérdida potencial de renta derivada de la crisis, cuál es la escala de ahorros de las familias para tener en cuenta sus gastos de subsistencia. Muchos países han comenzado también, y Juan lo ha descrito, estadísticas experimentales basadas en Big Data, sobre información sobre movilidad durante el periodo de confinamiento. Juan ha explicado la experiencia española muy bien. Información sobre skills, de la población. Muchos países han lanzado la colecta de información vía Internet, web scraping, sobre vacantes de empleo o datos de consumo. La mayoría de los países, también Juan lo ha descrito muy bien, han contribuido a todos los estudios serológicos o epidemiológicos lanzados por otros institutos. Es la Universidad Carlos III en España. En Alemania hay un instituto similar. En la mayoría de los países ha habido desarrollos de esta contribución. La mayoría de los países también han puesto en pie sitios en su web dedicados al coronavirus. Entonces, digamos que a nivel de directores generales, en base a esta información, ¿no? En primer lugar, sobre la discusión de cómo el sistema estadístico europeo podía ser más relevante en el futuro, hay una línea de actuación que se destaca, que es la provisión, ¿no?, de información más rápida o más frecuente sobre una serie de variables, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, sobre estadísticas de transporte o sobre estadísticas de consumo de energía, sobre quiebras bancarias. Ya tenemos información sobre decesos o defunciones a nivel semanal, weekly deaths. Entonces, digamos que a ese nivel hay una orientación del sistema estadístico europeo, hay una orientación para moverse en la provisión de estos datos con una frecuencia ya no mensual, sino semanal o incluso diaria en algunas áreas, ¿no? En el área, por ejemplo, de estadísticas de mercado de trabajo, a nivel de directores de estadísticas sociales, se ha acordado, además de las definiciones o de los datos de empleo o desempleo, ¿no?, según las definiciones de la Organización Internacional de Trabajo, en la posibilidad de colectar información suplementaria en indicadores de desempleo, como por ejemplo ausencia del trabajo por diferentes tipos de razones, transiciones, ¿no?, desde el mercado de trabajo en las varias categorías, ausencias semanales. Lo que os quiero decir es que hay un desarrollo de toda esta información a nivel semanal o a nivel incluso diario. Por otro lado, también lo que vamos a estudiar a nivel europeo es la posibilidad de introducir en el área de estadísticas sociales algunas variables suplementarias en la encuesta de condiciones de vida, en cambios derivados del COVID en la renta para el año de referencia, para este año de referencia, o por ejemplo una nueva colecta de datos sobre beneficiarios de medidas del gobierno relacionadas al COVID. En el área de estadísticas de sanidad, que es un área particularmente importante y que necesita desarrollo a nivel europeo,
tenemos que dedicar recursos en el desarrollo de este área. Si vais al web de Eurostat y a la sección dedicada al COVID, hemos puesto un sistema que es muy interesante, que da información, ¿no?, en un mapa de cuáles son los centros de salud en todos los países, indicando el nombre, indicando la dirección, indicando la capacidad de camas, indicando cuál es la disponibilidad de servicios de emergencia que dan, cuál es el estatus, si es público o privado. Todo esto en un mapa interactivo. Hemos utilizado información geoespacial cruzando la información estadística que tenemos mapas de regiones, viendo cuál es el tiempo de acceso a los hospitales, en regiones que están a menos de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de centros de salud. O sea que en este área también tenemos desarrollos importantes en el futuro. Otro área que estamos desarrollando es el tratamiento metodológico de todas las medidas fiscales que se están poniendo en pie con el fin de aliviar o de remediar el colapso económico que está teniendo lugar en el área de estadísticas de finanzas públicas. Estamos desarrollando también a nivel europeo un dashboard, un panel de indicadores de coyuntura para ver el desarrollo de indicadores de salud, indicadores económicos, indicadores sociales a nivel europeo y a nivel nacional durante la pandemia y durante el periodo de salida, y esperemos durante el periodo de recuperación de la crisis que estamos discutiendo también a nivel europeo. Por lo tanto, como veis, tenemos muchos desarrollos en ciernes y vamos a estar bien ocupados desde ese punto de vista. También estamos discutiendo a nivel europeo cuáles son los problemas, digamos, de difusión y cómo podemos trabajar más conjuntamente en ese tema. Si necesitamos, por ejemplo, tener mensajes comunes a nivel europeo o no. Tenemos también que pensar en cómo introducir todas estas nuevas orientaciones en los programas estadísticos a venir en el 2021 y en el siguiente programa estadístico. Tenemos que ver, por ejemplo, en el área de cuentas nacionales, cómo asegurar la comparabilidad en el área de cuentas nacionales en 2020, cuál es el impacto de todas estas medidas en los ejercicios que tenemos de comparabilidad del GNI, o sea que tenemos tarea que ver, y es algo que estamos discutiendo también, cuál es el impacto del COVID, de la pandemia, en dos importantes operaciones estadísticas que vienen en los próximos años, que son el censo agrícola, que se tiene que llevar a cabo este año, y el censo de población, el censo decenal, que es para el año que viene. No hay grandes problemas, pero estamos discutiendo a nivel metodológico cómo llevar a cabo estos censos. El periodo de confinamiento ha tenido también consecuencias en los tests que los países están desarrollando para llevar a cabo esos censos, y es un tema que estamos discutiendo también a nivel técnico en los grupos de trabajo. El tercer área que estamos revisando a nivel del espacio del sistema estadístico europeo, como os digo, es cómo capitalizar con todas estas nuevas iniciativas que están teniendo lugar en los países, y cómo discutir y cómo acelerar un poco la agenda de modernización
que ya habíamos iniciado en el pasado. Los países tienen acceso a nuevas fuentes de información, tanto públicas como privadas. Tenemos que ver cómo desarrollar todos esos partenariados público-privados con otros organismos de la administración o con fuentes de datos privados. Es un área que estamos desarrollando actualmente. Hay una task force a nivel europeo que está discutiendo actualmente estos temas, cómo acceder a los datos de las diferentes plataformas o de los organismos de telefonía móvil para colectar la información. Cómo podemos, por ejemplo, tener información suplementaria de las grandes superficies comerciales o de los supermercados para tener información, por ejemplo, sobre precios. Cómo podemos utilizar datos de compañías de tarjetas de crédito. Cómo podemos, por ejemplo, utilizar los datos que las compañías eléctricas tienen sobre consumo. Cómo podemos utilizar los datos de las compañías de peaje. Lo que os quiero decir es que estamos a nivel del sistema estadístico europeo viendo cómo aprovechar la oportunidad, entre paréntesis, que la crisis ha brindado para acceder a esas nuevas fuentes de información, cómo capitalizar con estas experiencias para tener y mantener estas fuentes en el futuro. Por otro lado, lo que está claro también es que todos estos cambios que están teniendo lugar, tanto en los sistemas de producción en los países, como todas estas nuevas fuentes de datos, están ahí para quedarse. Es decir, que el modelo de negocio de las oficinas de estadística probablemente, no voy a decir que tendrá que ser revisado absolutamente, pero tenemos que tener en cuenta todos estos cambios. Es posible que en el futuro todos estos desarrollos que hemos tenido, por ejemplo, movernos a más encuestas vía telefonía o vía internet en vez de encuestas presenciales, se va a mantener, y tenemos que ver cómo capitalizar todos estos desarrollos, cómo discutir sobre estos temas a nivel europeo y cómo ir todos juntos en estos desarrollos y aprender de las prácticas de otros países. Porque estas prácticas es probable que no se van a ir, que se van a quedar. Por otro lado, tenemos que seguir pensando no solamente en medidas para hacer frente a esta situación de pandemia, sino medidas en una fase de recuperación. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos que producir? ¿Qué panel tenemos que implementar todos juntos, probablemente a nivel europeo? Tendremos que desarrollar aspectos que están ahí y se van a quedar probablemente, como es el teletrabajo, la inseguridad en el empleo, posibles repercusiones en el transporte, en el comercio, aspectos relacionados con el medio ambiente, polución, educación, salud. O sea que tenemos todo un marco de actuación enfrente de nosotros que necesitamos desarrollar. Repito, y Juan lo ha expresado muy bien, la crisis es un acicate y tenemos que tener en cuenta todos estos nuevos desarrollos en los países para seguir progresando en esta línea. La importancia de la innovación se va a mantener y cómo podemos hacer todo eso de una manera más coordinada. Otro tema en el que tendremos que reflejar es de la manera que trabajamos también en el sistema estadístico europeo. Como os digo, hemos estado todos en una situación de confinamiento, pero también os puedo decir que el número de reuniones que hemos mantenido con los países a nivel de presidentes o directores generales o a nivel técnico, a nivel de directores de grupos sectoriales o a nivel de grupos de trabajo a nivel de unidad, se ha incrementado
significativamente. Es obvio que esta manera de trabajar virtual, a la que nos hemos desgraciadamente acostumbrado, tiene ciertos beneficios y entonces también tenemos que pensar un poco en la manera en la que estamos trabajando. Tendremos que discutir también a nivel del sistema estadístico europeo en la creación de lo que se dice en inglés Business Continuity Plan. Esta crisis está claro que nos ha pillado a todos de sorpresa, pero tendremos que prevenir un poco en el futuro si algo parecido pasa, cómo vamos a reaccionar todos juntos. He tratado con la presentación y voy a terminar aquí porque no sé muy bien cómo enseñar el web de Eurostat. Tengo una presentación diferente a la que tenía cuando estuve haciendo la prueba y he tratado de ilustrar cuál ha sido el desarrollo a nivel del sistema estadístico europeo durante los últimos tres o 4 meses. En primer lugar, está claro, fue una situación de crisis, una situación en los países con serios problemas para colectar la información. No hace falta que repita las razones, el uso de imputaciones, la necesidad de mejorar y de complementar nuestros sistemas de difusión de información. Y una segunda etapa porque es algo que está teniendo lugar actualmente, es en ver cómo podemos ser más relevantes en el futuro, qué tipo de desarrollos metodológicos necesitamos implementar en los meses que vienen para tener estadísticas que sean comparables. Y la tercera dimensión es cómo capitalizar un poco todos estos avances a nivel de países, a nivel de nuevos sistemas de colecta de la información, a nivel de organización interna y cómo podemos tener esa discusión a nivel europeo para todos aprender los unos de los otros, porque algunas cosas que estamos haciendo están aquí para quedarse. Como veréis, tenemos muchísimo trabajo enfrente de nosotros, pero bueno, gracias a la ayuda de todo el mundo, a la excelente reacción de todos los grandes profesionales que hay en los institutos de estadística, estoy seguro de que vamos a progresar en estas líneas. Puedo decir verdaderamente con orgullo, hablando de los estadísticos oficiales a nivel europeo, que la calidad de los datos que hemos estado produciendo todos juntos, porque el sistema estadístico europeo, repito, es un partenariado entre todos, la calidad de los productos que estamos difundiendo es muy alta. Hemos desarrollado nuevos sistemas, hemos desarrollado nuevas colectas, hemos sido sensibles a las demandas de los usuarios en la difusión de información y puedo decir que desde este punto de vista, bueno, pues hemos capeado el temporal. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los desafíos que tenemos en el futuro y estoy seguro de que esta experiencia es un acicate para seguir avanzando en estas líneas. Otra vez, muchísimas gracias a los organizadores y, por supuesto, estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu intervención. La verdad es que estábamos ahora hablando que tenemos un chat preparado con los alumnos, porque presencialmente yo no tengo aquí. Y está bien, vale, gracias. Pero estamos a la espera, no sé si estamos recibiendo alguna cuestión, tanto para ti, para mí o para mí. Yo mañana tengo una intervención con la prensa más amplia y me comentan que no tenemos preguntas para ti, Eduardo. O sea que... Ya, por Dios. Muy agradecido por la intervención. Esta tarde, en todo caso, nos vemos a las 3:30. Sí. Espero que no lo sé, estoy a la espera de la confirmación de Dominique Rothschild. En su momento me dijo que sí, pero está confirmado que lo tenemos también. Vale, perfecto. Pues entonces esta tarde a las 3:30
Nos vemos otra vez. Aquí me tienes. Y perfecto, pues muchas gracias por todo otra vez. Y Muchísimas gracias a vosotros. Y nos vemos luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Pues con la intervención de don Eduardo Barredo, pues terminamos la sesión de la mañana y espero veros a todos hoy a las 3:30 vamos a tener una mesa redonda sobre lecciones aprendidas del COVID y retos, ¿no? Mi idea en esta mesa redonda es que intercambiemos opiniones. Bueno, ya habéis visto que lo que Eduardo ha comentado y mi intervención previa han sido, sin haberlo planeado o sin haber hablado de ello, pues bastante similares en términos de las medidas de reacción. Tenemos un tercer ponente en la mesa, que es Dominik Roczkut, que es el presidente del Instituto Nacional de Estadística polaco y ahora mismo es de Polonia y ahora mismo también es presidente de la Comisión Ejecutiva del Sistema de Estadística Europeo, del que yo soy parte. Entonces, lo que simplemente quería comentaros es que él nos va a dar una perspectiva, en primer lugar, nacional, desde Polonia, pero también como coordinador ahora mismo de esa comisión ejecutiva. Creo que puede ser de mucho interés su participación. Bien, pues no tengo mucho más que deciros. Muchas gracias pues, por vuestra participación, por estar ahí. Insisto, nos vemos esta tarde a las 3:30. Gracias.